Objetivo de la práctica. Esta práctica se ha realizado con el objetivo de observar, analizar y comprobar el funcionamiento de cada uno de los siguientes amplificadores operacionales como sumador, restador, inversor, no inversor, integrador y derivador. Toda comprobación se verificará mediante fórmulas y por medio del osciloscopio. Objetivos específicos. Observar el comportamiento del integrador y derivador y meter una onda y un voltaje de entrada. Comprobar los resultados de los voltajes de salida aplicando las fórmulas de cada amplificador operacional. Material utilizado. Resistencias protoboard. Capacitores. Generador de funciones. Osciloscopio. Multímetro. Cables para conexión. Fuente simétrica. Amplificador operacional. Marco teórico. A lo largo del desarrollo de esta práctica, el alumno podrá conocer y determinar los diferentes arreglos de circuitos que involucren amplificadores operacionales. Dichos circuitos pueden ser circuito inversor, no inversor, sumador, restador, derivador y comparador. Empleando todos los circuitos a la práctica, el alumno sabrá cómo crear dichos arreglos dependiendo de las condiciones iniciales que se deseen, para de este modo emplearlos a funcionamiento. Desarrollo de la práctica. Para el desarrollo de esta práctica se requirió la construcción de 6 circuitos diferentes, los cuales se mencionan a continuación. Amplificador operacional inversor. Para la construcción de esta sección de la práctica se requirió del seguimiento de los siguientes pasos. Una vez obtenida la hoja de datos técnicos del amplificador operacional, la cual nos servirá a lo largo del desarrollo de esta práctica, se procedió con el ensamblado del primer circuito, colocando una resistencia de 1 kΩ en la entrada inversora del amplificador. Sobre esta misma resistencia irá colocada nuestra señal de entrada. Asimismo, en esta terminal colocaremos una resistencia de 330 ohms que irá hacia la salida del amplificador. Por último, se colocó la alimentación del circuito integrado, haciendo esto según la hoja de datos técnicos. El funcionamiento de este circuito se describe a continuación. En términos generales, la configuración inversora de un amplificador operacional es la de invertir la señal de salida con respecto a la de entrada. La entrada inversora del amplificador nos servirá para obtener una señal desfasada, lo que significa que si en la entrada inversora colocamos una cuadrada positiva, en la salida del amplificador observaremos una señal cuadrada negativa. El juego de resistencias colocado entre las terminales inversora y salida del amplificador nos ayudarán a definir tanto una ganancia así como una impedancia, ya que idealmente la impedancia del amplificador tenderá a infinito, lo que provocará que la corriente a través del amplificador tienda a cero. Amplificador operacional no inversor. El desarrollo de esta parte de la práctica requirió del ensamblado del circuito. El funcionamiento del amplificador se describe en los siguientes puntos. Debido a que en lazo cerrado, las entradas inversora y no inversora son prácticamente iguales, por lo tanto el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. R1 y R2 forman un divisor de tensión cuya entrada es el voltaje de salida y la salida del divisor es el voltaje de entrada. La impedancia de entrada o Zin es muy elevada, mientras que la impedancia de salida o Zout vale unas décimas de ohm. La señal de salida está en fase con la entrada por ser inyectada por la entrada no inversora. Amplificador como sumador. El funcionamiento y comportamiento del circuito se describe a continuación. En términos generales, esta configuración del amplificador operacional permite combinar múltiples entradas, es decir, permite añadir algebraicamente 2 o más señales o voltajes para formar la suma de dichas señales. El comportamiento en la salida, además de obtener una suma de voltajes, también obtendremos una señal o voltaje con signo contrario al que se suministró a la entrada del amplificador. El juego de resistencias nos permite tener una impedancia definida en la entrada del amplificador, lo que nos dará las ganancias y la impedancia de entrada del mismo. Amplificador operacional como restador. El comportamiento de este circuito se menciona a continuación. El amplificador operacional como restador resta las señales de entrada y el resultado de este procedimiento se amplifica con la ganancia dada al amplificador mediante las resistencias. De tal modo que la impedancia de entrada es igual al cociente de la resistencia 2 sobre la resistencia 1, es decir, el voltaje de salida es igual al cociente de las resistencias 1 y 2 de cada entrada por la diferencia de los voltajes o señales de entrada. Amplificador operacional como integrador. En este circuito, la resistencia colocada en la entrada inversora
funge la función de dar una impedancia de entrada, con lo que le dará ciertas propiedades a nuestro amplificador para aumentar el voltaje de salida. Sin embargo, el capacitor colocado entre la terminal inversora y la salida del amplificador operacional nos permite obtener una forma de onda diferente a la onda amplificada a la entrada. Esto debido a que como la señal de entrada cambia constantemente a través del tiempo, lo que provocará que el capacitor se cargue y descargue en respuesta a los cambios sometidos al amplificador a través de la señal de entrada. Esto lo vemos reflejado cuando metemos una señal de tipo cuadrada en la entrada inversora. Lograremos observar en la salida una señal tipo hoja de sierra o triangular, esto debido a lo ya antes mencionado. Amplificador operacional como derivador. En términos generales, la salida del circuito es proporcional a la velocidad de variación de la señal de entrada. La resistencia colocada entre las terminales inversora y la salida nos proporcionará una impedancia de entrada. El capacitor de entrada nos dará el comportamiento ya antes descrito del circuito, ya que la carga y descarga del mismo provocará que el amplificador nos dé una señal de salida que es proporcional a la derivada en el tiempo de la señal de entrada. Conclusiones de la práctica. Los amplificadores operacionales constituyen elementos muy importantes dentro de los circuitos electrónicos, ya que mediante ellos es posible realizar un sinfín de aplicaciones y dar solución a problemas específicos. Para la presente práctica se realizaron las 6 configuraciones básicas del amplificador operacional, que son inversor, no inversor, sumador, restador, integrador y derivador. Para el inversor, observamos que, como su nombre lo indica, invierte la polaridad del voltaje de salida respecto al potencial de entrada. Con ayuda de la fuente simétrica comprobamos lo anterior al introducir voltaje positivo, observando en la salida un voltaje amplificado pero de sentido contrario, es decir, negativo. Cuando se le metió voltaje negativo, se obtuvo un potencial positivo amplificado. El circuito no inversor se le introdujo voltaje positivo, observando en la salida un potencial amplificado del mismo sentido, positivo. Al introducirle voltaje negativo ocurrió lo mismo. En la salida se observó un voltaje negativo amplificado. Para el circuito sumador teníamos 2 voltajes de entrada, los cuales eran controlados por 2 potenciómetros. Al realizar las mediciones del potencial de salida, comprobamos que este voltaje era igual a la suma de las 2 tensiones de entrada multiplicada por la ganancia del amplificador. Configuración de restador. Por el contrario, la tensión de salida era igual a la diferencia de los 2 voltajes de entrada, los cuales eran regulados por los potenciómetros multiplicada por la ganancia del amplificador operacional. En el amplificador integrador, el voltaje de salida era igual al negativo del inverso de la resistencia multiplicada por la integral del voltaje de entrada con respecto a la diferencial del tiempo. Con ayuda del generador de funciones se introdujeron señales de entrada senoidales, cuadradas, también llamada funciones calor, y triangulares, también llamada función rampa, observando en el osciloscopio la onda de salida, notando que cuando se introducía una señal senoidal, la onda de salida era la misma pero desfasada, ya que la integral del seno es el coseno negativo. Cuando se introduce una función escalón, que es una señal cuadrada, se obtiene una onda de salida triangular, función rampa, ya que la integral de la función escalón es la función rampa. Para el circuito derivador se comprobó que la señal de salida, que es el negativo de la resistencia multiplicada por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, nuevamente con el generador de funciones se introdujeron señales de entrada, observando que la onda de salida, para el caso de la onda senoidal, era esta misma pero desfasada, ya que la derivada del seno es el coseno. Cuando se introduce una función rampa, onda triangular, se obtiene en la salida una función escalón, onda cuadrada. La teoría vista en clase fue de vital importancia, ya que mediante ella fue posible el armado y comprensión del funcionamiento de los circuitos realizados. La práctica se realizó de forma adecuada, cubriendo todos los objetivos planteados inicialmente. TNT,